Seguramente nos estamos preguntando, ¿y cómo vamos a hacer todo eso? ¿Cómo vamos a lograr que los jóvenes se descubran con la capacidad de resolver sus problemas y los problemas públicos? ¿Cómo vamos a lograr que a través de la participación juvenil descubran su vocación y aprendan a mirar con optimismo el futuro? Bueno, hablábamos de que la participación juvenil sucede ya en las escuelas. Es algo que ya está presente y que en ese sentido Constrúyete viene a reforzar. Y viene a reforzar con este vínculo que hace de la participación con la ciudadanía. Entonces, retomando una vez más nuestro objetivo, lo leo de corridito para no detenernos mucho en ello. El objetivo de la dimensión, hemos dicho, es promover la construcción de la ciudadanía juvenil. Hace un momento hablábamos de que en torno a la resiliencia se convierte en un factor protector porque desarrolla una serie de actitudes de actitudes y capacidades que hace un momento presentábamos y que ayuda también al desarrollo de habilidades y de actitudes que tienen que ver con el reconocerse como ciudadano y de aprender a vivir como tal. Todo eso lo vamos a lograr a partir de la participación de los jóvenes en proyectos y en actividades que parten de su interés y que les ayudan y les involucran también en el mejoramiento de su entorno. Entonces ahí hay ya dos salidas muy importantes para la dimensión de la participación juvenil. Primero, que las actividades tienen que responder a los intereses e inquietudes de los jóvenes, y segundo, que les involucra en el mejoramiento de su comunidad o de su entorno. Siguiente lámina, por favor. Entonces, tenemos 5 campos en los cuales la dimensión de la participación juvenil se va a hacer presente. 5 grandes oportunidades. La primera es la promoción de los derechos de los jóvenes. Nosotros, los adultos, los reconocemos y ayudamos a que los y las estudiantes se reconozcan como sujetos de derechos y que reconozcan también aquellos que poseen en tanto su característica de jóvenes, en tanto a que son personas en desarrollo y que, como nos decía David Ursúa hace un momento, requieren de las oportunidades, tienen derecho a las oportunidades que garanticen su desarrollo integral. El segundo es un tema que los datos de la Encuesta Nacional de Juventud del 2005 nos reportan
que es uno de los temas que enganchan a los jóvenes, es uno de los temas a los que ellos son sensibles y que tiene que ver con la conciencia ambiental. Y sabemos que en muchas escuelas se realizan ya jornadas ecológicas, que hay proyectos de reciclaje, que hay incluso proyectos de saneamiento del agua, que hay acciones, escuchábamos hace poco, de toda una iniciativa que se genera en una escuela para evitar que el río próximo en su comunidad se siga contaminando y empezar a retirar residuos y demás. Entonces, la conciencia ambiental es un segundo campo. Un tercero es el tema de la responsabilidad social, es decir, la conciencia que tomamos de que si no somos parte del problema, sí somos parte de la solución. Y entonces cada uno de nosotros, y las escuelas tienen mecanismos para ello, nos hacemos responsables de lo que pasa a través de las prácticas profesionales, a través de los ejercicios como el servicio social, a través de la colaboración con otras instituciones, por ejemplo, en las Semanas Nacionales de Vacunación. Todas esas iniciativas que ya existen en las escuelas, en las que los jóvenes devuelven, por decir algo, a la sociedad a través de su trabajo y su participación, lo que ellos han ganado como beneficio por su educación. El cuarto campo es propiamente el de la ciudadanía juvenil y por último el tema de la seguridad pública, otro tema al que los jóvenes son sensibles y que por supuesto está en la preocupación de todos y todas. Siguiente lámina, por favor. Vamos a detenernos ahora a explicar brevemente cada uno de estos campos. Cuando hablamos de la promoción de los derechos juveniles, estamos hablando de promover que en nuestras escuelas haya una cultura de respeto, de reconocimiento y de respeto de los derechos humanos. Y es importante que cuando hacemos este trabajo respecto a los derechos de los jóvenes, ayudemos también a que los jóvenes, así como toman conciencia de sus propios derechos en tanto jóvenes, reconozcan entonces los derechos de los docentes, reconozcan los derechos de sus hermanos, de sus familiares, porque detrás del reconocimiento de los derechos está la intención de generar una convivencia democrática, como ya lo hemos escuchado. A la par de la conciencia o como punto de arranque de esta conciencia de los derechos humanos está el reconocimiento de la dignidad humana, de las necesidades humanas fundamentales y por lo tanto de los derechos humanos. Es decir, todas estas nociones es importante. Cuando hablaban de las competencias al inicio del programa, decía que estas tienen un componente de nociones o conocimientos, otra de habilidades y otras de actitudes. Aquí, en esta lámina, vemos un claro ejemplo de ello. Cuando hablamos de la formación de la conciencia sobre los derechos humanos, significa saber qué es la dignidad humana, significa saber cuáles son las necesidades humanas fundamentales, qué relación guardan con los derechos humanos y conocer y ejercitar los mecanismos para exigir mis derechos, para garantizar que se cumplan y a la vez el ser capaz de reconocer los derechos del otro y entonces mover la relación, generar una interrelación en un plano de respeto y de interés por el bien común. Siguiente lámina, por favor. La conciencia ambiental. Hablamos de difundir una cultura de respeto a la naturaleza a través de la información, la reflexión y de acciones que promuevan modos de vida sustentables en las formas de producir, consumir y disponer de los desechos de las actividades humanas. Hemos visto muchos ejemplos donde en las escuelas se promueven la recolección del PET, por ejemplo, ¿no? Se juntan todos los botes
o la recolección del aluminio. Y muy bien, se hace la actividad, ¿no? Y los jóvenes hacen la recolección, aplastan los botes, van y los venden y hasta ahí queda. En la cooperativa siguen vendiendo los refrescos en lata, siguen vendiendo los botes de agua. A lo que voy es a lo siguiente, es importante que empecemos a ligar esas actividades con un ejercicio de reflexión sobre nuestros hábitos de consumo. No solo se trata de juntar y reducir el tamaño de la basura, se trata de no generar más. Y a eso nos referimos cuando hablamos de la conciencia ambiental. Es todo un ejercicio sobre nuestros hábitos de consumo y de las consecuencias de esos hábitos. Entonces, para tener un impacto sobre las consecuencias del consumo es necesario analizar nuestros hábitos e intentar modificarlos, no solo sacando la basura del río, sino evitando tirarla y evitando consumir aquello que lo contamina. Siguiente, por favor. La responsabilidad social. Este campo nos ayuda a vincular a los jóvenes con las necesidades más apremiantes de su comunidad. Tengo ahorita en mente, a propósito de esto que acabo de decir, aquel comentario que nos enviaba una persona de un plantel rural que decía, es que en nuestra escuela no existen ni siquiera las mínimas condiciones, pues ni para desarrollar la actividad cotidiana. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer ahora que el Constrúyete nos sugiere un paquete extra de actividades y que la dimensión de participación juvenil viene con otro paquete de cosas, cuando en medio no tenemos las condiciones? Bueno, aquí está. La responsabilidad social tiene que ver con esta capacidad de reconocer cuáles son esas carencias que están en medio de mi comunidad y cómo a través de mi participación voluntaria, por un lado, o del servicio social, o de las prácticas profesionales, podemos ayudar a resolver esas necesidades. Es muy alentador ver cuántos jóvenes participan como voluntarios, por ejemplo, en las actividades del INEA. Es muy interesante ver cuántos jóvenes se inscriben voluntariamente para participar cuando hay un incendio. Yo soy de una zona semidesértica y yo recuerdo que cada año podrán imaginar ustedes la cantidad de incendios que hay y los primeros que se apuntan para ir a apagar el fuego son los jóvenes. Entonces, las oportunidades están ahí. Lo único que hay que hacer es vincularlas con estos contenidos que ahora estamos trabajando, intencionarlas bajo los objetivos que nos estamos proponiendo en orden a la formación de la ciudadanía, superar la buena intención con este concepto de la responsabilidad social. Nos queda clarísimo que los jóvenes tienen una gran capacidad de ser solidarios, de confiar en los demás y por lo tanto tienen una gran capacidad de hacer un aporte para la reconstrucción del tejido social, para reconocer en los otros que están a su lado a gente que puede compartir el interés, que puede compartir las soluciones y gente con la que se puede colaborar para encontrarnos mejor. Siguiente, por favor. Siguiente lámina. Ciudadanía juvenil. El campo de la ciudadanía juvenil pretende apoyar a los y las jóvenes en sus esfuerzos por ejercitar sus derechos. Primero, a la libre expresión, a construir y manifestar sus identidades y a colaborar en acciones en fortalecimiento de la democracia en la sociedad. Es decir, en el tema de la ciudadanía juvenil, ahora sí que tenemos un gran tema. Primero, el reconocer y el promover el que los jóvenes puedan expresarse libremente, dedicar espacios para ello,
ser creativos y generar alternativas para que ellos y ellas puedan decir qué están pensando, cómo ven la situación, qué alternativas proponen, porque solo a partir de este ejercicio inicial podemos pretender, podemos generar que ellos se comprometan en la solución de lo que a todos nos afecta. El derecho a construir y manifestar su identidad. Y yo creo que todos sabemos, ¿no? ¿A qué nos estamos refiriendo? Recuerdo hace un par de días que un profesor decía, es que en mi plantel todos los días, todos los alumnos llevan su uniforme como debe de ser. No hay nadie con un pelo parado, ¿no? Pues sí, eso es un interés que tiene ciertas motivaciones, pero ojalá cada vez podamos confiar y dar la posibilidad de que los muchachos y las muchachas puedan expresar con toda libertad lo que ellos son o sus propias búsquedas. Y por último, colaborar en acciones de fortalecimiento de la democracia. El tema de la participación política es un tema que nos lleva a la reflexión y al que hay que entrarle también como con entusiasmo y con confianza, porque a pesar de que se dice que los jóvenes no se interesan en el tema, vemos que hoy tienen otras formas de involucrarse. Siguiente lámina, por favor. El quinto y último campo es el campo de la seguridad pública. Y que este campo también dará en el Constrúyete para otros proyectos interinstitucionales, pero que por lo pronto quiere favorecer la participación juvenil en acciones que resguarden la integridad física y mental de las y los jóvenes mediante la colaboración entre ellos mismos, haciéndoles conciencia de que están ejercitando sus derechos y abriendo espacios de colaboración con otros actores de la sociedad y con instituciones públicas. En el tema de la seguridad, entonces, tenemos como varios caminos. La primera, el que los muchachos desarrollen mecanismos para cuidarse a sí mismos, para cuidarse en el pequeño grupo, pero también que sepan a quién recurrir en caso de necesidad y nuevamente que tengan conciencia de sus derechos, que sean capaces de defenderse cuando de repente llega la patrulla y los quiere llevar presos o llevar detenidos simplemente porque están conviviendo. Entonces, el tema de la seguridad tiene esas tres grandes posibilidades y nos abre la posibilidad de colaboración con otras instituciones, que es otro de los elementos que busca favorecer el Constrúyete a partir de los proyectos.